Soy el pastor Juan José Gil. Uno de los enigmas que nos tiene a todos un poco pendientes acerca de la venida de Cristo, lo tengo aquí abierto y lo voy a leer, es este. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y harán lamentación, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto que está repetido en prácticamente todos los evangelios, por lo menos en los 3 paralelos o sinópticos, sigue siendo un misterio. Y todos se preguntan, ¿qué es exactamente la señal del Hijo del Hombre? Históricamente hablando, pues siempre se ha pensado que pudiera ser la cruz. ¿Es la cruz la señal del Hijo del Hombre? Decimos que nos sirve de señal a todos los cristianos. Todos hemos visto la importancia clave en la historia de la salvación que tiene la cruz. Ese momento en el que Jesús se entrega por entero, de manera que pudiéramos tener esa seguridad, esa fe, de que el amor de Dios había sido derramado hasta lo último, hasta lo máximo, podríamos decir, de forma que no tuviéramos dudas sobre cuánto nos ama Dios o cuánto nos ha perdonado Dios o hasta qué punto Dios ha estado dispuesto a hacer todo lo posible y lo aparentemente imposible por mostrarnos ese amor y por cumplir su deseo también, su propósito de rescatarnos, de salvarnos. Así que la cruz es algo así como la gran señal del cristiano y además las exhibimos. Contamos con esa cruz, miramos esa cruz para recordar el perdón, para recordar la gracia de Dios, para recordar la salvación en Cristo. Ahora bien, cuando leemos aquí, como hemos leído en Mateo 24, aparecerá la señal del Hijo del Hombre, entonces verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Se refiere a una cruz? ¿Es que aparecerá una cruz por toda la tierra, por todo el firmamento? ¿Cómo será eso? Eso nos hace, de alguna forma, plantearnos qué dice la Escritura acerca de la señal o las señales. Yo tengo algunos versículos aquí recopilados que quiero compartir con vosotros. Por ejemplo, en Mateo 16 nos encontramos a Jesús discutiendo, a veces en medio de sus enseñanzas, pues se entablaba una discusión. Y en este caso, pues, Jesús va a tachar de hipócritas a aquellos que distinguen las señales atmosféricas para saber si va a hacer buen tiempo o malo, si va a llover o no, si va a hacer viento, en fin, todas esas cosas que tienen que ver con el tiempo atmosférico. Y entonces Jesús les va a decir, bueno, ¿y cómo es que sabéis distinguir la señal de los tiempos, pero no podéis, o sea, la señal del tiempo atmosférico, pero no la de los tiempos? Va a decir, esta generación mala y adúltera demanda de mí señal, pero no le será dada ninguna otra señal. Y entonces, tanto aquí como en Mateo 12, allí a partir del versículo 39, cuando le dicen, deseamos ver de ti señal, de alguna forma los judíos estaban esperando recibir una señal tan contundente que no pudieran dudar acerca de su papel como Mesías, de que Jesús era el que esperaban. Pero Jesús estaba haciendo multitud de señales, pero parece que no lograba del todo que esa fe prendiera en ellos, en sus corazones. Deseamos ver de ti señal, le decían en ese versículo 39 de Mateo 12. Jesús les va a decir, esta generación mala y perversa demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, refiriéndose
y lo va a explicar en un par de versículos, en dos lugares distintos, refiriéndose por una parte, como dice Mateo 16, refiriéndose a que así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días, también el Hijo del Hombre, señala Jesús, estará en el interior de la tierra durante esos 3 días. Y está hablando de su muerte y cómo Él desciende al interior de la tierra, su espíritu desciende al interior de la tierra para estar 3 días. En algunos sitios dice 3 días y 3 noches. Esa sería la señal. Entonces, lo que Jesús hace al desaparecer por 3 días después de su crucifixión, me refiero a su espíritu, mientras su cuerpo está en la tumba, es una señal, yo diría, invisible. Entonces, ¿cómo es que es una señal? A mí me da la impresión de lo que está hablando es que de lo que está hablando es la verdadera señal es su resurrección. El que Él resucite y se pueda manifestar después de su muerte, de manera que tenga muchos testigos que puedan dar testimonio, nunca mejor dicho, de esa señal. Jesús ha resucitado. Entonces, siguiendo los evangelios, nos encontramos con esta realidad, la señal de su resurrección. Deseamos ver de ti señal. Y entonces, en otra ocasión, va a decir, como leemos en Lucas 11, hablando de lo mismo, va a decir que Jesús sería señal como Jonás a los ninivitas. Y entonces ya no está hablando de cuando Jesús está en el pez, sino después. En otras palabras, aquí yo veo también una referencia clara al testimonio de la resurrección. Es decir, la resurrección es algo así como la máxima señal de que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjate cómo Pablo lo presenta en Romanos, en la carta a los Romanos en el capítulo 1, allá por el versículo 4 y 5. Pablo va a hablar de Jesús y va a decir de él que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos. Entonces, para los discípulos Jesús fue señal, pero ¿y para el resto del mundo que no le vio? ¿No será que nos está apuntando la Escritura, las palabras de Jesús, a que entonces Él será la señal visible de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el que resucitó de entre los muertos? ¿No tendrá que ver eso con la verdadera señal que el mundo espera? Porque muchos dicen, no, Jesús sí, creemos que existió, algunos lo dudan, pero hay demasiados testimonios históricos del tiempo de Jesús de que Él resucitó, por tanto, o de que Él vivió por lo menos. Y por tanto, dudar de su existencia, por lo menos históricamente, no se sostiene. Pero que resucitara, hay muchos que no creen ni siquiera que muriera, y mucho menos que resucitara. Pero la Escritura es clara al respecto, y los discípulos hablaron claramente de la resurrección de Jesús, pero el mundo no lo ha visto. ¿No será que su momento de aparición en los cielos pudiera ser esa señal? La señal del Hijo del Hombre, que Él vive, que Él ha resucitado, que Él es ahora el que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, tal y como Él lo dijo al final y está escrito al final del Evangelio de Mateo. Hay una cosa muy interesante. Mira, en Juan capítulo 2
lo que hace Jesús es llegar al templo, echar a los mercaderes que habían montado allí su mercado y cuando los echa, se acercan a él los sacerdotes, los principales del templo y le van a pedir señal. ¿Qué señal nos haces para hacer estas cosas? ¿Por qué las haces? ¿Tú quién eres? ¿Qué señal tienes? Y entonces él va a decir algo muy interesante. Destruir este templo, les dice, y en 3 días lo levantaré. ¿Te das cuenta de que aquí de nuevo encontramos como señal que Jesús da su resurrección? En 3 días lo levantaré. Aquellos sacerdotes no entendieron nada. Le dijeron, mira, este templo se tardó casi 50 años en levantarlo. Y tú en 3 días lo vas a levantar. Así que se quedaron para ellos sin respuesta. El enigma lo entendieron los discípulos cuando él resucitó. Pero él dejó esto como, para mí, como una referencia a que su resurrección sería la señal. Pero, como digo, la mayoría de aquellos sacerdotes, aquellos príncipes o principales de Israel, nunca le vieron resucitado. La Escritura nos dice que él se apareció a 500 discípulos, pero no se apareció a nadie más, excepto a Pablo después. Y, por supuesto, en la historia Jesús ha podido aparecer a otras personas, pero al mundo no. De hecho, él dijo, el mundo no me verá. Y al pueblo de Israel le dijo, no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo esto lo estoy algo así como tratando de conectar, tratando de resolver ese puzzle. ¿No será que la señal del Hijo del Hombre será su presencia? Yo me lo imagino así, que de pronto, estando de día o de noche en la tierra, todo se ilumina, de una luz que supera la del sol. Todo se ilumina, porque también está escrito que cuando Jesús regrese, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Entonces desaparecerá la noche. Todo el cielo se llenará de luz, del resplandor de su gloria, porque también Él dice que vendrá en la plenitud de su gloria, como leemos aquí en Mateo 24 mismo, ¿no? Con poder, dice, vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y acuérdate que gloria significa la mayor parte de las veces el resplandor, la manifestación de la presencia de Dios. También nos dice la Escritura, Dios es luz. Fíjate cómo empieza el Evangelio de Juan, hablando de Jesús. Y nos dice estas palabras, la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo por él fue hecho y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él viene a alumbrar a todo hombre, a darles la oportunidad de conocerle, de poder recibir esa realidad. Tanto es así que es posible que cuando el profeta Joel dice, y hablando de su venida, del día del Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pudiera ser la última gran oportunidad de salvación. Ahora, yo lo conecto con alguna otra cosa más. Hablando de la resurrección, ¿qué va a ocurrir en el momento de su venida? Lo primero que va a ocurrir es lo que conocemos como el arrebatamiento y previo al arrebatamiento la resurrección de todos los muertos en Cristo. Entonces imagínate, no solamente estará el resplandor,
cubriendo los cielos, haciendo que la noche desaparezca en aquellas partes, aquellos países donde esté de noche en ese momento. La oscuridad desaparecerá porque aparece el Hijo del Hombre. Y entonces Él va a resucitar a los muertos en Él, que serán como luces, porque estarán llenos de su gloria, en cuerpos inmortales, que están subiendo desde sus tumbas. Y luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos transformados en ese momento, para igualmente reunirnos con ellos, con Jesús, en los aires. Entonces yo me puedo imaginar la escena de la luz, todo será luz. La gloria de Dios estará resplandeciendo y nosotros recibiendo este cuerpo nuevo de gloria, subiendo, elevándonos. ¿Te acuerdas después de hablar de la resurrección lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 12? En el versículo 3, él señala que muchos resucitarán en aquel día. Y en el versículo 4 dice que vamos a ser como el resplandor del firmamento y como las estrellas para brillar por la eternidad. En otras palabras, el cuerpo de gloria que vamos a recibir también causará ese resplandor, porque seremos semejantes al Señor, como dice Juan en su primera carta. Resucitaremos para ser semejantes a Él. ¿No será eso también parte de la señal del Hijo del Hombre? Ese levantamiento de todos nosotros que estamos en Cristo, ya sea que hayamos muerto, resucitando, ya sea que estemos vivos, siendo transformados en luz para subir. Jesús decía, yo soy la luz del mundo. Y por eso Juan lo presenta así a Jesús. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora se cumplirá con la venida de Cristo. La luz que alumbra a todo hombre viene a este mundo. Viene para mostrar que nosotros también estamos en su luz y somos parte de su luz, formamos parte de su gloria. Y entonces también se cumplirá aquellas palabras de Isaías. Lo leemos en Isaías capítulo 8, versículo 18, cuando dice, yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel de parte del Señor de los ejércitos. Fíjate, cuando aquí la Escritura ya en Isaías nos dice, y sabemos que es una profecía mesiánica, yo y los hijos que el Señor me ha dado. ¿No está hablando de los discípulos? ¿No es así como se aplica en el Nuevo Testamento? Y entonces dice que somos señales. ¿No será eso su presencia en gloria y nosotros siendo manifestados al mundo entero a través de la resurrección y la transformación en ese arrebatamiento? ¿No seremos eso la señal del Hijo del Hombre? En fin, os dejo esta reflexión. Por supuesto, la Escritura no lo dice de esa forma tan literal, pero cuando la analizamos, ¿no estaremos descubriendo el enigma de lo que es que aparece la señal del Hijo del Hombre en los cielos, con todo lo que Él es y hace a través nuestro, mediante la resurrección y el arrebatamiento? Os dejo, que el Señor os bendiga.